La paz de Dios, hermanos, en este viernes 23, que Dios nos bendiga, nos guarde. Vamos a continuar con los trabajos que hemos venido desarrollando y como siempre voy a compartir la pantalla y haciendo una aclaración, hermano, no voy a tardarme otra clase para mencionar a los hermanos que el Señor nos permitió estar aquí trabajando. El hermano Miguel Ángel González Torres me recordó algunos nombres que se me habían olvidado y que le pareció bien, y me parece a mí también bien, mencionarlos porque fueron de gran bendición en la iglesia, hermano, y quizá el hermano Miguel lo recuerda porque les decía que su papá los llevó siendo pequeños a Miguel y a Gabriela, se llama la hermana de mi hermano Víctor y de mi hermano Miguel, la cual insistentemente invitaba a su mamá a que la acompañara al templo, y una de esas la acompañó, y la hermana Lourdes Torres se quedó allá en la iglesia, hermano, hasta que el Señor tuvo a bien llevársela allá en el cielo. Pero también, y mi hermano Miguel Ángel, entonces, él va creciendo, hermano, y se me acerca un día y me dice: hermano, sería bueno que tuviéramos un boletín informativo dentro de la iglesia. Digo, si quieres hacerlo, pues hazlo, Miguel, yo no tengo inconveniente. Y él fue, me parece que su ayuda fue Jonathan, me parece. Jonathan estuvo con él y ellos hicieron el primer boletín informativo de la iglesia de Buen Pastor. Y como anduvo de pregunta y pregunta, por eso es que él recordó muchos nombres y muchas cosas que se me habían pasado, pero dentro de uno de ellos es el hermano Garduño, la familia Garduño Padilla, mi hermano Marco, que el Señor le había dado una voz privilegiada, muy bonita, mi hermana Sally, que nos ayudó mucho en los trabajos de enseñanza también, mi hermana Sally y mi hermano Garduño. Ya tenía un tiempecito ellos reuniéndose y me decía, hermano, ¿por qué no tienen sonido? El micrófono y bocinas. Digo, es que nunca hemos tenido bocinas, ni me había acordado que debía de comprar bocinas. Dice, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a comprar bocinas y micrófonos, el cual, hermano, él tenía en su hogar bocinas y micrófono, y él trajo el primer equipo de sonido a la iglesia del Buen Pastor. Ya para eso ya había transcurrido unos 8 años o 10, hermano. O sea, no crea que fue al segundo año, ya llevábamos un buen tiempo sin sonido. Lo máximo que teníamos era la guitarra de Adrián y de Raúl, hermano, pero ya llegó el hermano Garduño y instalamos el equipo de sonido. La familia Pardo Arriola también se me pasó a mencionar. Hermanos, gran bendición. El hermano Juan Arriola llevó a su hija, a la hermana Cristina Arriola, hermano. Después ella trajo a su familia, y he comentado con mi hermano Carlos que dentro de esa familia el Señor tiene preparado una gran bendición para esta familia, llevando y expandiendo el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermana Almeida, María Almeida, mi hermana Fresby, con sus hijos, mi hermana Fresby, mi hermana María Luisa Almeida y mi hermano Isaac, primo del hermano Tomás, del hermano Oscar, sobrino del hermano Gerardo, de hermana Lucía. Isaac, que también estuvo muchos, muchos años con nosotros, desde niño hasta adolescente. Ya le comenté, se llama Gabriela, la hermana de Miguel Ángel, el cual se me había olvidado. Y la otra joven, hija del hermano Gabriel Escobar, de la hermana Irene Robles, Anaí, hermano, se me había olvidado también Anaí, hermano. Entonces, Anaí, una de las primeras señoritas que
saliendo de trabajar, sentía en su corazón que la única forma que su hogar fuera rescatado, redimido, hermano, era las oraciones. Salía el domingo en la mañana, iba a trabajar, salía de trabajar y se iba a orar al templo, hermano. El jueves iba a trabajar en la mañana y se iba, si salía a buena hora, iba al templo a orar. Fue la primera jovencita que tuvimos de ese anhelo de trabajo. Esto es lo que nos hizo o me hizo recordar Miguel Ángel, porque no lo recordaba. Abimael, Marco y Juan David. Eh, Juan David no lo recuerdo bien, pero le vuelvo a decir, él como periodista investigador, él me puso Marco y Juan David. Yo me acuerdo muy bien de Abimael, que es el nieto de la hermana Gloria Calderón, Marco el hijo de la hermana Isabel y Juan David el hijo del hermano Juan Morales, de la hermana Toña. Ellos, el día que pusimos, ya habíamos hecho la cimentación e íbamos a empezar a subir a los muros y las columnas, hermano, fueron estos 3 niños para orar y poner la primera piedra ahí en la esquina donde está la puerta, donde se entra, donde está el paso, la calle, donde está la calle, está la puerta a un costadito entre la casa de la hermana Cristina Aguilar y la iglesia. Ahí se puso la primera piedra, hermano, por parte de Abimael, Marco y Juan David. Se me pasó el hermano Fidencio, hermano, de casa del alfarero, el hermano bien noble, hermano, y de veras de mucha estima y de oración también. Y me recuerda mucho, hermano, al hermano Gilberto, las idas y venidas a donde le llaman el hoyo, para llevar y traer al hermano Fidencio a su familia, y así, hermano, de gran bendición. Mi hermano Luis Mercado y mi hermana Cristina Becerril. Como no, hermano, hoy últimamente el hermano Luis es el que nos está cortando los arbolitos que están en el estacionamiento. Es el hermano Luis, hermano, el que lo está cortando, y le damos gracias a Dios por ello. Otra familia que se me había olvidado fuertemente, la familia Vera, Roberto Vera, mi hermano Elías Hernández, pastor, y los hermanos de Iztapaluca, creo que se llama Belén, la hermana, y varios, ¿no? El hermano Roberto Vera fue el que nos enlazó con un familiar del hermano Roberto, político, que tiene una casa en Cuautla, Morelos, hermano. Y de esas cosas que le digo que el Señor habla y habla fuerte, decía que hiciéramos retiros espirituales. Tampoco sabía qué era eso, pero así decían que se llamaba retiros espirituales. Y dijimos, pero necesitamos una casa para que vayan los hermanos. Y Roberto Vera, hermano, habló con su tío político, le dio las llaves, así, dijo, ten, úsala. ¿Y cuánto va a ser? No nos cobraron nada, hermano, no nos cobraron nada. Solamente cobramos lo del transporte, que era la camioneta de este Marco Garduño, otra camioneta, no recuerdo de quién era la otra camioneta, y 2 o 3 coches, incluyendo el mío. Nos íbamos el sábado en la mañana y regresábamos el domingo en la tarde en la casa de Roberto Vera. Y los evangelistas deben de recordar y deben de apreciar, hermano, y si se los olvidó, vuelvan a traer a su mente y a su corazón la vez, hermano, que fuimos, fue el primer grupo que asistió a ese lugar, y como invitado, y creo que fue el único en esos, porque trajimos a la vanguardia femenil, a los varones del Buen Pastor, a los jóvenes del Buen Pastor, no recuerdo si fue a los niños, no recuerdo si también los llevamos, pero los primeros que empezaron esos trabajos fueron los evangelistas. Y le pedí al hermano Raúl Moreno, que vivía allá en Cuautla, porque recuerden que ya partió con el Señor, también sí fue
hermano, y fue de gran bendición para todos los evangelistas que fueron. Mi hermana, bueno, no quiero decir nombres porque se me van a olvidar como se me olvidó la hermana Reina y la hermana Marta, entonces ya no quiero. Mejor, hermano, recuérdele usted, hermano, que fue de gran bendición la participación del hermano Raúl Moreno en los trabajos de evangelismo para los evangelistas del Buen Pastor. Y tomando un poquito lo que dice, bueno, el hermano Elías Hernández estuvo un poco trabajando con nosotros, hermano, que también fue de gran bendición. Por cierto, me decía en su escrito, porque ya ve que en Facebook puede usted mandar comentarios, me decía Miguel que se llama Jeremy, el cual sí yo me había acordado, y otro se llama Willy, o Will, ese sí no lo recordaba. Y también me acordé de Carolina del Norte. Bien, y pareciéndome o imitando más bien al apóstol Pablo, al Dios no conocido, también hermano, a los hermanos que no recuerdo, también los nombro, hermano, sabiendo que son ellos los que se me olvidaron, pero hicieron gran trabajo dentro de la iglesia del Buen Pastor. Así que esto, hermano, vamos a seguir ya con el trabajo, hermano, que tenemos aquí puesto. Y vamos a leer, seguimos leyendo a Lucas, capítulo 5, y le vamos a dar lectura del 17 hermano, al, me parece que es, al 26, ¿correcto? Bien. Dice las Sagradas Escrituras así. Un día en que Jesús estaba enseñando, se había sentado por ahí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor se mostraba en todos los enfermos, hermano. Nos dice, en todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos, hermano. Y continuamos la lectura. Entonces, dice, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a unos que estaban paralíticos, a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo porque había mucha gente. Así que subieron al techo y abrieron un hueco entre las tejas. Bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Esto, hermano, en verdad que es digno de
de detenernos, de apreciar la lectura que hace Lucas, el escrito. Lo puede comparar, ya hemos visto las tablas comparativas, la tiene usted en las clases pasadas, en el libro de Mateo y del libro de Marco. Quedé que iba a tomar Lucas porque es algo que debemos de hacerlo con calma. Tardé una clase y un cuartito nada más de explicar lo que era echar redes profundas el mar adentro. Entonces, una vez que Jesús sale ya y lo siguen, le digo que con la palabra que Jesús habló fue con el apóstol Pedro, pero se lo hicieron suyos el apóstol Juan, el apóstol Jacobo y Andrés. Ellos dijeron, no nos queremos quedar atrás y vámonos también. Dejaron todo, siguieron y fueron varios días. Y dice que andaban por todas las regiones. Y un día Jesús estaba enseñando y se habían sentado por allí. Así, fíjese cómo escribe Lucas, es importante. Un día, ¿qué día? No sé, pero un día. No le interesa el momento exacto, sino sabe la acción es la que cuenta para Lucas. Un día que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí, cualquier lugar, algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. ¿Qué traía estos dos grupos, muy similares, por cierto, de fariseos? Recuerden, ellos son separatistas. Ellos se separaban de todo, lo que no fuera basado en la ley y en sus tradiciones, ellos se separaban y por eso se llamaban fariseos. Los de la ley, maestros de la ley, parece que en la lectura que estamos haciendo son discípulos de los fariseos. Los fariseos son los maestros, pero alguien tiene que escribir, alguien tiene que saber cómo escribir y alguien tiene que decirles lo que sucedió en el desierto. Y estos eran los maestros, los escribas, los que redactaban, pero bajo las enseñanzas de los fariseos, no bajo las enseñanzas de los saduceos. Entonces, a pesar de que eran grupos divididos, porque le recuerdo que fariseos no pueden estar juntos, ni Juan el Bautista pudo estar con los fariseos, lo corrieron. Están juntos y están reunidos en donde estaba enseñando Jesús. Esto ya les habían traído muchas rumores, muchas situaciones de que Jesús, que había un hombre que se hacía llamar el Mesías, que era un profeta de Dios, un enviado de Dios y que sanaba enfermos. Y en la sanidad de los enfermos eran reflejados ante los demás y eso les llamó mucho la atención, pues recuerden que han pasado 400 años de silencio y ningún profeta, salvo Juan, es el que hablaba, pero nada que ver con Jesucristo, nada que ver con Jesús. Y continúa la narración. Dice que entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico y querían llevarlo dentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraron por dónde meterlo, porque había mucha gente. Ah, bien. Ve el cuadro. Jesús está dentro de una casa. Algunos dicen que es la casa de la suegra de Pedro. Puede ser que sí, pero hay muchas dudas. Seguramente es de alguna persona
que está agradecida, de alguna persona que quiere que Jesús comparta la palabra con otros y lo trae a su casa, lo invita. Pero no se hace esperar que sus discípulos, que ya está formando, todavía no tiene a los 12, los meten, pero juntamente con ellos se meten celebridades, hermano. Celebridades están allá dentro de la casa, fariseos, saduceos, guerrilleros, recaudadores de impuestos. Hay una mezcla total porque el poder de Jesús se mostraba sanando a los enfermos. Y dígame lo que diga, hermano, cuando alguien tiene el don de sanidad, parece que es superior a la palabra, que es superior a cualquier cosa porque la gente lo va y lo sigue. Así le está pasando a Jesús. Quizá no lo están siguiendo por lo que dice, sino por lo que hace. Y Jesús lo sabe. Ahora, lo meten a la casa. Está dentro de la casa. Está lleno la casa. Si esta casa tenía un patio, está lleno el patio. Y se le ocurre a 4 amigos y un enfermo, o 4 varones y un enfermo, se le ocurren decir, ¿por qué no te llevamos con Jesús, el de Nazaret? Dicen que está sanando a todo tipo de enfermos. Aquí nos narra que es un paralítico, pero si usted puso atención en la lectura, si fuera un paralítico de la cintura para abajo, quizá lo tendrían que, cuando separan el tejado, imagínese en forma vertical, ¿cuánto tendrían que hacer de espacio para meter la camilla y bajar al paralítico? Entonces, el dueño de la casa, obviamente que se va a dar cuenta, porque no crea que se lleva taladros y que se llevó algo para poder romper el cemento. No había cemento. Sí, aprovechando esto, Lucas narra que es un tejado. Para las estructuras judías, no se hacía con tejas en el techo, sino con lo que es lodo, lo que es arcilla y algún tipo de material natural, hojas, ramas, se trituraba y se colocaba hasta que se secara. Entonces, y era fácil de romper, pero no de pasar el agua. Hicieron un espacio para poner la camilla que pasara en forma vertical. Después, obviamente, ya los amigos jalaron la cuerda, lo agarraron 4, han de ver amarrado al paralítico, porque no sabemos si era paralítico solamente de la cintura para abajo o cuadrapléjico que nada más movía la pura cabeza. Hemos visto a gente así, que va la persona empujando al paralítico o cuadrapléjico y vemos cómo se mueven y no tienen ninguna fuerza ni nada. Bueno, ¿cómo lo subieron? En algunas casas judías había escalera exterior para subir a la azotea. Pero si no tenía escalera exterior, seguramente se pasaron por la otra casa, saltaron a la azotea
De ahí subieron al paralítico para poderlo meter en medio. La casa estaba llena. No había forma de poder entrar por la puerta principal. Entonces, por eso es que todo mundo se extraña, porque no es, si no hay escalera exterior, ¿cómo alguien está arriba? Algún suceso extraordinario está sucediendo. Y obviamente que cuando cae esas masas compactas de mezcla que había y al separarla, obviamente, hermanos, cae hacia abajo, a donde están congregados, ¿no? Donde está Jesús, donde están los fariseos, donde están los escribas, donde está el dueño de la casa que se la están destruyendo, hermano, pero logran su objetivo. Todo esto lo logran y Jesús sabe de eso, ¿eh? Jesús sabe de todo, las dificultades que están pasando, pero con tal de que su amigo o su familiar vea, Jesús lo vea, ellos están haciendo lo imposible y Jesús lo sabe, hermano. Y por eso llega a un lado de Jesús, queda ahí a un costado y dice, cuando Jesús vio la fe que tenía, vuelvo a decirle, Jesús sabía de esa casa y si esa casa no tenía escalera, ¿cómo es que lo treparon ahí? Después, no les interesó el daño que le hicieron a la propiedad. Al dueño pues sí le interesó porque se le estaban destruyendo. Pero ellos decían que quizá más bien no quizá, lo material lo pueden restituir, lo pueden volver a poner, pero el momento de que tocara al paralítico no había otro momento. Lo bajan allí y ve que tiene fe y le dijo al enfermo, lo ve y le dice, amigo, tus pecados quedan perdonados. No sé si el paralítico quería que nada más Jesús le perdonara los pecados o lo sanara, porque para el paralítico, pienso yo, y los amigos que hicieron todo este esfuerzo y se arriesgaron a que una fuerte multa por haber destruido una propiedad, con que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerda usted cuando abordaron a Jesús y le comentaron y le dijeron, oye, está enfermo, pero ¿de quién fue el culpa? ¿De sus padres o de él? Los judíos, los fariseos, tenían una fuerte doctrina diciendo que si una persona sufre, si una persona está en una condición de una enfermedad de muerte, dicen, se lo merece, porque ha pecado mucho. Esto lo traían los judíos constantemente a la luz. Si estás así, es porque pecaste. Jesús sabía que los judíos decían eso. Los judíos desde niños le enseñaron que todos los males y todos los padecimientos y los sufrimientos humanos es porque pecaste. Por eso es que los maestros de la ley y los fariseos, recuerden que es un grupo de dos, pero que forman un solo frente
concuerdan en lo que ellos hacen. Y comenzaron a pensar, quizá en voz baja, el murmullo: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y en qué les he estado diciendo? Que para los judíos el tipo de sufrimiento que padeces es porque pecaste. Y el único que puede perdonar tus pecados es Dios, mediante las ofrendas y sacrificios que lleves de sangre al sacerdote, y el sacerdote haga expiación por ti y sean perdonados tus pecados. Es el único ritual. Y ahora aparece Jesús con una nueva forma de expresar, una forma de decir: tus pecados te son perdonados. Yo, sinceramente, hermano, pienso que para el paralítico, después de haber hecho todo y de haber sentido que se volteara, porque le vuelvo a decir, si lo meten vertical, hermano, lo tuvieron que amarrar y soltarlo de las cuerdas de abajo, de los dos lados, e irlo bajando poco a poco, y una vez que ya haya pasado toda la camilla, ya suben las otras dos partes para que quede horizontal la camilla y los bajen. Todo esto, y desde donde lo trajeron, quién sabe dónde los hayan traído, hermano, para que Jesús le dijera: tus pecados te son perdonados, y para que los fariseos se enojaran. Y entonces, hermanos, los fariseos están aquí, Jesús está acá y el paralítico está oyendo, y entonces dice: está todo muy bien, pero yo sigo tirado, sigo acá, y yo vine a que me fueran a levantar, no a que mis pecados fueran perdonados. Para Jesús es más importante que vayamos al reino de los cielos sin pecado que estar sanos y pequemos y nos vayamos al infierno. Para Jesús, lo primero es tu vida espiritual. Pero estando ya ahí, Él los oye y les dice Jesús. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? Ya les expliqué un poco el pensamiento judío, ¿eh? O sea que ya lo sabe usted, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y ya anda. ¿Usted qué cree? ¿Qué es más fácil? Si usted tiene fe y dice: yo ya fui perdonado de mis pecados porque creo en Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él me los perdonó. No fue tan fácil porque hay que hacer un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de entendimiento y dejar que el Espíritu Santo te gobierne y estar sano. O que te diga el Señor: has sufrido mucho, levántate y anda, pero no peques más, no peques más. Eso es lo que Jesús dice. Y continúa Jesús en este diálogo con unos invitados incómodos, con unos invitados que no son tan bien recibidos en las casas, pero pues hay que dejarlos pasar porque son las máximas autoridades religiosas judías. Y entonces dice Jesús: pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre, en su naturaleza humana, tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados. ¿Se imagina escuchar eso a los fariseos y a los escribas, a los doctores de la ley? ¿Se imagina? Eso es una blasfemia para ellos. Esto amerita muerte, como le pasó en Nazaret. Pero recuérdele que la casa, Jesús es el invitado principal. Y recuerde que la gran mayoría de todos están ahí porque quieren ser sanados, porque quieren tener una palabra de Jesucristo que cambie y transforme sus vidas. Entonces no va a ser tan fácil sacarlo y matarlo. Y le dijo, dice, entonces le dijo al paralítico, está en el suelo, Jesús está sentado porque está predicando. Recuerde que sus enseñanzas Jesús las daba sentado. Dice, a ti te digo, agacha su cabeza Jesús, lo ve, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Hermano, digo, hasta se pone uno piel chinita, hermano, de nada más entender la palabra de autoridad de Jesús. A ti te digo. Está casa llena. No hay lugar para nada. Él agarra su camilla. ¿Y cómo sería de impactante que todos se hacen a un lado, hermano? Todos se hacen a un lado. Como si tuviera lepra el paralítico. Porque además no se va, no deja basura en la casa del dueño. Agarra la camilla y se va a su casa. Y en el trayecto va diciendo y alabando el nombre de Dios. El nombre de Dios. Jesús no se enojó. Jesús no se molestó. Jesús no le dijo al paralítico, cállate, ¿por qué dices, por qué alabas el nombre de Dios si yo soy el que te sané? Jesús dijo, el que hizo todo es el Dios del cielo y de la tierra, el cual me ha enviado para traerle a la gente salvación y vida eterna. Y este individuo, hermano el paralítico, pues da gritos fuerte y la gente se atemoriza. Otros quedan admirados. No saben qué hacer. Como dicen por ahí, ¿no? No sé si llorar, reír o cantar. Están anonadados. Se dividen los grupos. Unos se quedan admirados. Otros se unen al paralítico alabando a Dios. Y otros, hermano, se llenan de miedo. Y dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. ¡Qué barbaridad! En el Buen Pastor duró muchos años un niño que lo llevaron en silla de ruedas y lo llevaron porque ya tenía la vida muy corta. Hermano, con nosotros duró varios años David en casa del alfarero, su sillita, y nos acompañaba a todas las reuniones y a todos los eventos que teníamos, hermano. El Señor le dio el perdón de pecado y sabemos que este niño adolescente se fue con Cristo. Una vez, el hermano Gilberto trabaja en la cooperativa de Pato Pascual y teníamos los bautizos y nos consigue la casa
ejecutiva de los trabajadores de la gerencia de Pato Pascual en por Tecámac. Ahí, hermano, nos prestan la casa y en la casa está instalada una alberca privada. Nadie la usa porque es de los ejecutivos de Pato Pascual. Y ese año llevamos una hermana en silla de ruedas. Creo que era abuela de Luis, casado con Denise, de las cuales tuve la oportunidad de casarlos allá en Veracruz. Me acompañó el hermano Gilberto. Querían que en el nombre del Señor pudiera casarlos, hermano. Al igual que también nos pidió nuestro hermano Eric Rodríguez. ¿Se acuerda que lo mencioné junto con Víctor que cómo comía? Y me daba gusto que me invitaban a las comidas los hermanos porque luego me servían demasiado y Víctor y Eric me ayudaban siempre a terminar, hermano, la doble ración, porción que me daban, o triple. Se casó Eric con Mitzán, allá en Tuxpan, Veracruz. También me pidió que lo acompañara. Ahí, hermano, tuve la bendición de casarlos. Al igual que mi hermana Verónica Mejía, que se casó con mi hermano Oscar y están en la iglesia, que está embarazada, Verónica, ella en San Miguel Ameyalco. Bueno, regreso otra vez a la abuela del hermano Luis. Obviamente, pues pido que sea primera porque ella la vamos a bautizar por aspersión, es la primera. Entonces la acercan para que yo salga de la alberca o estoy en la alberca y la rocié con agua. Se voltea y me dice, hermano, yo quiero sumergirme en agua profunda. Le digo, hermana, pero no puede usted, mire cómo está. Hermano, es que yo siento que Dios quiere que yo me sumerja. Obedecí y no me acuerdo si ahí fue la primera vez que le pedí ayuda al hermano Ismael Góngora. Después me ayudó muchos años a bautizar porque pues obviamente yo no podía, hermano, porque había que casi cargarla y deje que la cargara, hermano, si cuando la sumergiera, ¿cómo le iba a levantar después? O sea, no iba a poder porque ella completamente no tenía ninguna fuerza en su cuerpo. Entonces, su deseo era ese, hermano, y se hizo de esa manera. Y el milagro que quería comentarles, llegó una hermana que la habían atropellado, no sé qué sufrió, no me acuerdo si fue la hermana Lourdes, el hermano Arturo, y esta mujer no caminaba. Y su deseo era volver a caminar aunque muriese. Y estando, hermano, ya en una situación muy delicada de salud, la llevaron al templo porque ella quería, desde que vio el templo, quería doblar sus rodillas y darle gracias a Dios porque conoció a Cristo Jesús antes de que partiera en esta tierra. Tenía una hija, creo que tenía una hija. Y llegó, silla de ruedas, cerca, y se levanta, hermano. Da unos cuantos pasos, se sostiene del oratorio y dobla sus rodillas. Y pues olvídese, no faltan los hermanos de oración que luego a orar también. Se hizo esa reunión, hermano, de oración tremenda. Y entonces yo considerando, digo, pues esta mujer tenía años que no se paraba y menos doblar sus rodillas, pues ya pasó un tiempecito, ya ve que hay hermanos que tenemos que, ellos no oran por tiempo, hermano. Oran lo que sienten en su corazón y pasan muchos minutos orando. Pareciéndome, hermano, que ya era un tiempo razonable,
procuro terminar la oración, terminamos, y la hermana, pues vamos a ayudarle, pues, tiene ya varios minutos de rodilla. Se paró sola. No quiso que le acercáramos la silla de ruedas y se fue a sentar a una banca. Ay, sentimos todos que estábamos en esa reunión, hermano, que avergonzados, hermano, de siendo pecadores. El Señor tenía misericordia de todos nosotros. Todas las iglesias, en todos los lugares donde está Cristo Jesús y le alaban y le glorifican, hemos visto cosas maravillosas y la que falta por ver. Continuamos, hermano. Ahora, Jesús llama a Leví, otro discípulo que es el que normalmente acostumbramos a leer, y fue el libro que dura año y medio en el Buen Pastor, estudiar el Evangelio según San Mateo. En la vida de nuestro Señor Jesucristo duramos año y medio. Y después, hermano, de eso duramos otro año y medio con los viajes de Pablo. Luego con otros hermanos del libro de los Hechos. Luego el Pentateuco. Hasta ahí, la hermana María Luisa Ibarra extendió el estudio hasta el libro, pasando el libro de Pentateuco o el Pentateuco, imagínense. Por cierto, también se me ha pasado mencionar la hermana Adriana Ibarra, esposa de Víctor. Ha sido de gran ayuda en los trabajos de entendimiento espiritual eclesiástico, y, hermano, le doy gracias a Dios por la obediencia de Víctor al saber que esa mujer se la había dado Dios para formar un hogar. Hermana Adriana. Bien. Dice así: después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba en el lugar donde cobraban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y, dejándolo todo, siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Es lo que le digo. El que está limpio y agradecido inmediatamente quiere dar. Y le hace una fiesta de honor a Jesús. Y muchos de los que cobraban impuesto para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos en la mesa. Pues, ¿qué otro tipo de personas se iban a juntar, hermano? No, pues nadie quiere a los recaudadores de impuestos. Y otra vez, este grupo asociado, aunque tienen diferencias, están asociados aquí. Pero los fariseos y los maestros de la ley, del mismo partido, están en la misma frecuencia, comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó, salió Jesús al frente. Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Esto es algo muy importante, como todas las Sagradas Escrituras. Otra vez, ya debemos estar acostumbrándonos poco a poco de cómo escribe Lucas, y esto nos va a ayudar mucho, en verdad. Aunque usted dice: hermano, esto no tiene significado alguno, ni interés alguno, en verdad que sí, ¿eh? Fíjese, empieza y dice: después de esto, después de lo que pasó, Jesús salió y se fijó en uno
de los cobradores de impuestos para Roma. O sea, ese cobrador estaba en Capernaum, ¿no? Ahí sanó al paralítico. Y se llamaba Leví, uno de sus discípulos. Y estando sentados en el lugar donde cobran los impuestos, Jesús le dijo, sígueme. Entonces Leví se sentó y dejándolo todo, siguió a Jesús. Fueron a otros lugares y Leví dijo, ¿por qué no me permites pasar esta noche en mi casa, que los discípulos estén contigo aquí y voy a llamar a mis amigos a ver también si alguno se arrepiente y te busca? Estas personas, los recaudadores de impuestos, eran odiados porque eran judíos, pero tenían negocios con los romanos. Ahí los dice, impuestos para Roma. Este trabajo era muy importante, muy socorrido. Pocos conseguían este negocio, porque los distritos, obviamente los gobernaba Roma, ponía cuotas según el distrito. Y mientras lo subastaban, y al mejor postor, al que pagara lo que pedían, al judío, al romano, ya no le interesaba cuánto podían sacar de ganancia. Ejemplo, si yo te cobro 10 pesos por traer esta mercancía, Roma me dice, te cobro 10 pesos. Y Leví dice, aquí están tus 10 pesos. Yo voy a la aduana, a la frontera, y llegan la gente con su mercancía. Y yo les digo, ¿sabes qué? Son 50 pesos para que puedas vender tu mercancía. Y entonces ellos, oye, ¿cómo van a ser 50 si yo la estoy vendiendo a 40? Ese es tu problema. Si no me das los 50, no pasas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Daban los 50, ellos llegaban y tenían que venderlo a 70. La persona que compraba a 40 dice, pues es que no tengo los 30, casi me estás doblando el precio. Entonces decían, ¿por qué? Porque los señores judíos, negociadores con Roma, están subiendo a su antojo. Entonces, como verán, eran personas odiadas por los, el pueblo judío, odiado por los guerrilleros. Cuando Jesús le dice, sígueme, él deja muchísimo dinero en la aduana. Seguramente, como ya hemos visto, igual que Pedro y que Juan y que Andrés y Jacobo, seguramente su familiar, algún conocido, un trabajador, le recaudó ese día lo que tenía que hacer y le llevó el dinero o tenía que pagar lo que tenía que hacer. Pero ya no le importó, hizo una fiesta, pero se lo tomaron a mal a Jesús porque no podían contaminarse, porque no podían convivir con gente ratera, con gente mala, perversa. No solamente estaba ahí él, sino varios de sus amigos que estaban en otros distritos y pecadores, normalmente en algunas otras versiones llaman prostitutas. O sea, la fiesta era en grande y terminaba en grande la fiesta. Pero hoy esta fiesta es completamente diferente porque el anfitrión tiene un motivo y un objetivo diferente. Que toda esa gente pecadora conozca al Dios verdadero. Y cuando la gente murmura y murmura mal de Jesús, entonces, hermano, dice Jesús, yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se vuelvan a Dios. La iglesia es un hospital. Es un hospital, hermano. Sí hay salas de recuperación. Sí hay salas de recuperación. Hay médicos. Hay médicos. Pero el cirujano principal es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y
dentro de estos, muchos enfermos hay que darles su tiempo y proceso porque su enfermedad los ha lastimado tanto han sufrido tanto que tiene que llevar un tiempo de recuperación. Por eso yo les decía que cuando el Espíritu Santo actúa, hermano, lo hace bien y a su tiempo. Pero a veces nosotros creemos que el enfermo necesita una operación y sin consultar con el cirujano principal, nosotros, hermano, empezamos a operar sin consultarle a Dios porque esto urge y las consecuencias son graves. No hay nada mejor, hermano, que está al frente de alguna directiva. No hay nada mejor, hermano, que está usted al frente de un hogar, de una casa, que espere a confiar en Cristo Jesús, porque Él vino a los enfermos. No se adelante, no se desespere. A veces, hermano, quisiéramos nosotros quitar la cizaña del trigo para que el trigo dé frutos y alimente a más personas. Pero a veces somos arrebatados y no nos damos cuenta, hermano, y nos llevamos el trigo en lugar de la cizaña. Destruimos el trigo y la cizaña la dejamos ahí porque nuestra visión es corta. Hermano congregante, hermano que me escuchas, te pido en el nombre del Señor que no te apresures. La iglesia es un hospital. Yo no te lo digo yo, si lo estás leyendo, 5:31, Lucas, Dios habla hoy. ¿Quieres que te dé la versión de Reina Valera 1960, la que usamos? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quieres que te lo diga en la traducción de Torres Amat, una de las más antiguas? Dice, pero Jesús, tomando la palabra, les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Y por último te quiero leer la Septuaginta, para que veas, hermano, dice, y le respondió Jesús, dijo a ellos, no tienen necesidad los sanos de médico, sino los que están mal. Si tú te consideras que estás bien, ayuda, no te quejes, no castigues, no entres a cirugía siendo, hermano, una persona que apenas está tomando clases de medicina. Tenemos al cirujano, tenemos al Espíritu Santo, hermano, que están trabajando juntos. Solamente, hermano, a ti te queda y a mí enseñarles la palabra. Sé tolerante y sé paciente. Y el Señor, hermano, bendecirá a la iglesia y bendecirá a todos los que buscan su palabra y lo siguen. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y continuaré con esta más las otras referencias que tenemos de una pregunta sobre el ayuno. Otro punto que es muy importante que sepamos, a veces ayunamos mal y creemos que es para que Dios haga cosas por nuestro ayuno. No es así. El ayuno es completamente diferente y si Dios nos presta vida lo vamos a hacer. Así que, hermanos, bueno, entonces el domingo puede conectarse un poco antes de las 11. Nuestra hermana Irma ya tendrá la grabación de la escuelita dominical infantil para que conecte a los pequeños, hermano, en Facebook y en YouTube en Ovejitas del Buen Pastor. Ahí vamos a estar y en vivo a las 11:30 se transmitirá desde la Iglesia del Buen Pastor con mi hermano Carlos Arriola, mi hermano
Víctor González, pastores de la iglesia, y con las ayudas, hermano, que siempre están dispuestas, viniendo, mi hermana Efi, ya lo dije, viene desde Santa Fe, mi hermano Edson en Protección Civil, y todos los hermanos, mi hermano Jonathan, todos los que tienen un ministerio, Dios les bendiga y les guarde. Gracias, Miguel, por recordarme todo esto. Dios te bendiga, Dios les guarde, hermano, y la paz de Dios.